Bueno, bienvenidos a todos. Bueno, muchas gracias por visitar esta página. En esta oportunidad vamos a hablar de la primera cita anual o la primera festividad con la cual el Señor nos instruye a que la celebremos, ¿no? Que nos congreguemos. Y tiene que ver con Pesaj, conocido también como Pascua, pero su significado original es Pesaj. ¿Por qué decimos Pesaj? Vamos a descubrir que por medio del diccionario Strong, que es un diccionario que nos permite entender las palabras en español y llevarlas a su raíz en el hebreo. Y vamos a conocer que lo que representa cada palabra es mucho más enriquecedor, ¿sí? En cuanto al conocimiento que nos va a dar de acuerdo a cada texto que podamos leer de la Biblia. En este caso, la palabra Pesaj, que se encuentra en el diccionario Strong con el número 6452, significa brincar, saltar, pasar y cruzar. La palabra cruzar tiene mucho que ver con eventos bíblicos que ya lo vamos a ir desglosando poco a poco. De acuerdo a lo que dicen las Escrituras en el libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 23, nos dice: porque el Señor pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, nuevamente pasará el Señor aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Como dijimos al principio, Pascua o Pesaj es la primera de las santas convocaciones que el Señor nos dio, que nos instruyó en el libro de Levítico capítulo 23. Por supuesto, anterior a esto está la mención del día de reposo, también conocido como el día Shabbat, ¿sí? Así que bueno, dijimos Pesaj, cruzar, saltar, pasar. Así que lo que tiene que ver con esta palabra Pascua en realidad es la transliteración de lo que es la palabra Pesaj. Transliterar, ¿qué significa? Transliterar es reemplazar una palabra por otra que suena fonéticamente similar. Dice, de acuerdo a lo que dice en las Escrituras, en el libro de Levítico, capítulo 23, versículo 2, habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes del Señor, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Y el Señor detalla, ¿cuáles son? Ahora, la palabra fiestas, si nuevamente utilizamos esta herramienta que es el diccionario Strong para determinar qué significa, a dónde nos lleva, ¿no? Es la palabra Moadim en el hebreo y significa tiempos establecidos o tiempo señalado, santas convocaciones, también citas divinas. Así que lo que está diciendo el libro de Levítico en el capítulo 23 es: habla a los hijos de Israel y diles las citas solemnes, ¿sí? O las fiestas o el tiempo señalado o las santas convocaciones, ¿no? Es prácticamente es un llamado a compartir, a estar con el creador del universo, ¿no? Es una cita, así de la misma manera que nosotros eh, muchas veces citamos, ¿no? Con un doctor, por poner un ejemplo, ¿no? Y agendamos día y hora. De esta manera es mucho más importante porque estamos hablando de una cita con el creador de los cielos y la tierra, ¿no? Estas fiestas son un reloj profético que nos van a anunciar la llegada del Mesías. ¿Cómo? Ya lo vamos a ir viendo. Pero desde la fundación del mundo, el Señor nos dio cómo identificarlas, cómo encontrar estas citas, estas fiestas, por medio de las lumbreras. De acuerdo al libro de Génesis, en el capítulo 1, versículo 14, nos dice así: dijo luego el Señor: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales. Vamos a identificar qué es esta palabra también, ¿no? Pero dice, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Cuando habla de estaciones, una vez más cita la palabra Moed. Moed. Recién dijimos Moedín, que en realidad la palabra Moed, o sea, Moedín es el plural de esta palabra, ¿sí? Moed. Pero tiene que ver con, como dijimos, citas, tiempos establecidos, tiempo señalado, santas convocaciones.
Como dijimos, hay una palabra también ahí que dice señales, dijimos, ¿no? El Señor dijo que haya lumbreras para separar el día de la noche y sirva de señales. Una vez más, vamos a ir al diccionario y en este diccionario la palabra en hebreo es la palabra ot, ¿sí? La palabra ot que significa marca. Y esta palabra ot, hay una referencia en el libro de Génesis, en el capítulo 4, versículo 15, que habla de un evento que se dio, ¿no? Que tiene que ver con Abel y Caín. Cuando una vez que Caín, él hace algo malo delante de los ojos de Dios, ¿no? Matando a su hermano Abel, él dice que huye espantado y tenía temor de que le hicieran daño. Pero el Señor dice que iba a poner en él, ot, utiliza esta palabra, una marca, una marca. O sea que podemos ver bíblicamente cómo el Señor intervino en la vida de Caín. Y en este caso, ¿por qué digo que es tan importante tener en cuenta esto? Porque de acuerdo a esta palabra ot, eh, la forma en que se forma, la manera en que está compuesta esta palabra es con letras. Y la letra hebrea es la Aleph y la Tav, ¿sí? Entonces, si unificamos ambas palabras, la Aleph y la Tav, es básicamente como hablar del Señor mismo, del Eterno, ¿sí? El que fue, el que es y el que será. El Aleph y la Tav, el Eterno, el que siempre estuvo, el que siempre será. ¿Mm? Y esto es saber que el Señor nos guía, es saber que estamos en sus sendas, es saber que estamos en las sendas antiguas, como bien menciona el profeta Jeremías, capítulo 6, versículo 16, que dice, así dijo el Señor, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron en ese tiempo, no andaremos. Es que a veces, incluso en este tiempo, se hace difícil seguir estas sendas, ¿sí? Muchos no quieren oír, muchos no quieren ver, pero es el mundo en el que nos toca vivir, en un mundo de tinieblas, en donde aquellos que tienen la luz tienen que aprovechar esa luz e ir y alumbrar. Entonces, bueno, como vimos en esta palabra, Ot, Aleph, Tav, se representa al Señor, Él está, Él interviene, así como en Caín, Él interviene en esto que tiene que ver con las señales, sirvan de señales. Esto tiene que ver con sus sendas, estás bien encaminado. Citas con el Señor, con el Creador del universo, para que celebres, para que conmemores. Entonces, en cuanto a esto que tenemos que venimos hablando, que tiene que ver con las lumbreras, dijo el Señor que nos dio el sol, nos dio la luna y nos dio las estrellas. El sol que nos va a anunciar las horas del día, la luna que nos va a marcar el día de cada mes y por último las estrellas que nos van a señalar los meses del año por medio de las constelaciones. Estas fiestas o estas santas convocaciones, como venimos mencionando, son semanales y son anuales. Hay una que es de convocación semanal, que tiene que ver con el día de reposo, que se cita en el libro de Éxodo, en el capítulo 20, versículo 8. Y después también tenemos otras 7 que son convocaciones anuales y se las nombro. En este orden va Pesaj, o también conocido como la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, que en hebreo es Hamatzot, la fiesta de las primicias, en hebreo Bikurim, también conocida como la fiesta de los primeros frutos, la fiesta de las semanas, en hebreo Shavuot, que también es conocida como Pentecostés. Después tenemos la fiesta de las trompetas o Yom Teruah, el día del perdón, Yom Kippur, también conocido como el día de expiación, y la séptima fiesta, que es la última para completar este calendario anual, tiene que ver con la fiesta de los tabernáculos, Sukkot, en hebreo, también conocido como la fiesta de las cabañas. En este caso nos estamos centrando en la fiesta de Pesach, ¿no? Lo que es Pascua. Es importante mencionar que 4 de estas 7 fiestas, el Señor cuando vino en su primera venida ya las cumplió. Sacrificio de Pesach o Pascua, ¿sí? El Señor lo sacrificó en la cruz, panes sin levadura, que es el cuerpo sin el pecado, cuando el Señor estuvo 3 días y 3 noches bajo la tierra. Después la fiesta de los primeros frutos, que tiene que ver cuando Él se presenta al Padre
Miriam de Magdala, como se conoce en el hebreo, o María Magdalena, como la conocemos nosotros, una vez que fue al sepulcro y lo vio al Señor resucitado, quiso tocarlo y el Señor le dijo, no, no me toques que todavía no me he presentado al Padre, porque era la primicia, los primeros frutos, la primicia de los resucitados, el primero en resucitar. Así que después la otra fiesta que se cumplió fue en la fiesta de Pentecostés, ¿sí? Cuando derramó del Espíritu del Señor, ¿no? Y las otras tres fiestas son las fiestas que todavía no se han cumplido, pero que se han de cumplir en su segunda venida, que tiene que ver con la fiesta de trompetas, cuando Él venga, ¿sí? A establecer su reino, la fiesta de Yom Kippur, que es el juicio que va a haber para el mundo entero, ¿no? En donde el Señor va a juzgar al mundo por sus obras y demás, ¿no? Y finalmente la fiesta de las cabañas, que tiene que ver con las bodas del Cordero, la eternidad, ¿sí? Un tiempo especial, un tiempo de estar con el Señor, disfrutando, ¿sí? La eternidad. Pero volviendo al Pesaj, bueno, vamos a ver que esto del Pesaj, el origen, nos va a remontar al tiempo en que Israel se encontraba en la opresión de Egipto. Estaba esclavo, era una nación a la cual le sobrevino 10 plagas enviadas por el Creador con el fin de liberar al pueblo de Israel de esa esclavitud, ¿no? Así que mientras ocurría cada una de las plagas, cuando llega la décima, que tiene que ver con la muerte de los primogénitos, de acuerdo a lo que dicen las Escrituras, en el libro de Éxodo, capítulo 12, versículos 29 y 30, los hijos de Dios dice que mientras tanto obedecieron la instrucción de pintar los postes, ¿sí? Y dinteles de sus puertas con la sangre de un cordero perfecto. Entonces, con esas especificaciones que están bien establecidas en la Escritura, en el libro de Éxodo, en el capítulo 12, versículo 2, y este pueblo que estaba esclavo, pero que por medio de esas instrucciones se había de una manera, eh, eh, había puesto un par de objetivos, ¿sí? Para poder lograr salir ilesos de esta plaga, la décima, que fue tremenda, ¿no? Entre esos objetivos, el primero de ellos fue lograr que esta décima plaga no tocara el hogar de cada familia y sus familias ahí dentro, ¿no? El siguiente objetivo era restablecer la relación que había entre el pueblo y el Señor, ¿no? Y por último, lograr la libertad, ¿sí? Ser un pueblo libre. Es así que durante esta santa convocación, año tras año, al igual que lo hacía el pueblo de Israel en aquel entonces, nosotros también conmemoramos la libertad que tenemos cuando en fe y en obediencia nos acercamos a nuestro Creador eh, a través de la sangre que nos hizo libres, ¿no? A través de la sangre que nos hizo libres del pecado. Así que bueno, dijimos Pesaj, la primera de las citas del año, la primera festividad, la primera santa convocación, de acuerdo a lo que dice el libro de Levítico en el capítulo 23, versículo 5. Esta es la primera, y me gusta hacer mención de esto que vamos a aprender a continuación, que tiene que ver con que en tiempos antiguos, desde hace ya tiempo, hay una costumbre que es llamada el pacto del umbral, que es muy importante que lo tengan en cuenta allí, mediante el cual las personas hacían pacto o acuerdos los unos con los otros, colocando la sangre de un animal kosher, que es un animal, significa kosher, significa un animal apartado, ¿sí? Un animal aprobado para el consumo o sacrificio. Entonces se colocaba la sangre de este animal, ¿no? Kosher, en un reservorio ubicado en la parte inferior del umbral, ¿no? Digamos, en la puerta de sus casas, en un reservorio que también se le llama un lebrillo, ¿sí? Y bueno, el umbral es eso, es la parte inferior de la puerta en una vivienda. Es ahí donde las personas dan paso para ingresar a la vivienda. En la cultura esta de Medio Oriente, el umbral era la parte más sagrada de la casa. Era ahí donde los pactos se hacían entre uno y otro, incluso hasta con otras deidades. Ahí, de acuerdo a cada casa, cada familia, adoraban al Dios que cada familia quería tener en su hogar, ¿no? La instrucción del primer Pesaj no era algo desconocido para aquella cultura, ya que como vimos
Anteriormente, las culturas antiguas a estas cosas estaban acostumbrados, ¿no? Nosotros, al estar en una cultura occidental, nos hemos asimilado a otro tipo de tradiciones y costumbres, desconocemos estas costumbres porque hemos sido de alguna manera occidentalizados o asimilados, ¿sí? Nos hemos desenfocado del propósito divino. Pero nosotros debemos entender que la Biblia fue escrita en Medio Oriente por personas de ese lugar, quienes vivieron un estilo de vida diferente al de esta cultura que tenemos acá en Occidente. Dios se valió de esa cultura para instituir lo que fue aquel primer Pesaj y lograr de esa manera un pacto o un acuerdo con su pueblo. Estableció en cada hogar un templo. ¿Sí? Esa fue la intención del Padre. A cada padre de familia lo instituyó como un sacerdote y finalmente el umbral de la puerta fue como el altar del sacrificio. ¿Mm? Así que Pesaj, cruzar, dijimos, saltar o pasar, va a implicar eso, implica pactar con alguien, con el que habita en la casa, ¿no? Aquel que cruza el umbral está dispuesto a dar su vida por quienes habitan dentro de aquella casa. El que ingresa por otro lado, esto nos recuerda mucho a la Escritura, por lo que dice en su palabra, lo vamos a estar viendo, pero el que entra por otro lado, de acuerdo a esta cultura, se considera como un adversario, como un enemigo. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, versículo 1, nos dice así: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y el salteador. Esa era la enseñanza que nos daba Yeshua por medio de su palabra, ¿no? Así que si no pasa por el umbral, si no hay un acuerdo, no es más que el adversario, ¿sí? Aquel que no quiere entrar en pacto, directamente no pasaba por encima de la sangre, cruzando o saltando el umbral, sino que pisoteaba la sangre, lo tenía en poco, lo tenía como algo inmundo, como sin importancia, haciendo afrenta entonces en esa cultura al señor de la casa, siendo ese que lo hacía sin importarle un adversario. En la carta a los Hebreos se nos enseña lo siguiente, dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Se nos instruyó a muchos que Pascua es pasar de largo. Se dice muchas veces que es eso, pasar de largo. Pero muy contrariamente a esta enseñanza, Dios no pasó de largo cada casa, sino que viendo la señal de la sangre del Cordero Perfecto en los postes y en los dinteles de cada hogar, ¿sí? En las puertas, de estos que oyeron la voz de Dios, obedecieron la instrucción, dice que entonces el Señor pasó, cruzó, ¿sí? Aquel umbral, es decir, hizo Pesaj, ¿sí? Cruzó el umbral y habitó dentro de ese hogar, impidiendo de esa manera que, como dijimos en el pasaje al principio, el heridor entre en aquellos hogares. Éxodo 12:23, se lo repito por las dudas. Porque Dios pasará hiriendo a los egipcios y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará. Hizo Pesaj, ¿sí? El Señor hacía Pesaj. Pasaba el umbral de aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Si está la presencia de Dios en un hogar, no hay lugar para el heridor que vaya a querer herir. ¿Sí? Y hay una referencia más en el libro de Apocalipsis en el capítulo 3, versículo 20, que nos instruye. Dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, ¿sí? Si alguno oye y abre la puerta, es decir, le permite al Señor entrar a sus hogares, dice: entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Así que si hay presencia del Señor, si el Señor está invitado en mi hogar, no hay lugar para el enemigo para que entre a herir. Vamos a seguir con la segunda parte, ¿sí? Que tiene que ver con
cómo se celebra Pesaj y cuándo se celebra Pesaj. Así que bueno, te invito a que veas el siguiente video. Nos vemos en la segunda parte. Shalom, bendiciones. Chau, chau.